Pasemos a la siguiente animación. Tengo aquí el icono de este sobre con una carta y lo he abierto en Illustrator. Como ves, está en un grupo. Si abrimos el grupo, veremos todos los elementos. Selecciona el contenido del grupo y vea Objeto, Desagrupar. Con esto tendremos las capas accesibles. Ahora necesitamos seleccionar todos estos elementos que componen la carta y... Vaya, parece que tenemos que modificar la carta. Selecciona la parte del sobre y separémosla. Para ello, córtala, crea una capa nueva fuera del grupo, llámala sobre y pega en el mismo lugar. Ahora tendremos que hacer que el sobre se abra. Para ello, tendríamos que poner la capa del papel entre el fondo del sobre y la parte frontal. Selecciona estas dos capas y... Parece que será complicado hacer lo que tenía pensado, así que creemos otro sobre. Bloquea la capa del sobre y crea una capa nueva para el sobre nuevo. Si pulsas la tecla I, activas el cuentagotas, con el que puedes tomar cualquier color que tengan los objetos. Ahora activa la herramienta rectángulo y crea un rectángulo. Ahora que tenemos esto, hay que crear la solapa. Usemos la herramienta pluma para ello. Verás que tenemos la solapa y el sobre como dos objetos separados. En la animación podríamos rotar la solapa para simular que se abre. Si ocultas esta capa, verás que teníamos estas partes amarillas en el sobre original. Creemos esas partes. No olvides crear una capa nueva para eso. No importa el nombre, lo cambiaremos luego. Toma el color con el cuentagotas. Usa la herramienta pluma y acerca el zoom para que te sea más fácil. Ya tenemos otra forma, que estará por delante de esta otra. Nos falta por crear la forma de abajo. Otra capa nueva. Toma el color con el cuentagotas. Y crea la forma con la pluma. Ya tenemos esto. Agrupemos estas dos formas, ya que serán las que estarán por delante. Selecciona ambas y vea Objeto, Agrupar. Esta capa se ha quedado vacía, así que podemos borrarla. Aquí necesitamos separar estas dos capas para poder animarlas.
Así pues, corto esta y la pego en una capa nueva. Esta capa se llamará sobre detrás. Esta se llamará solapa. Esta se llamará sobre delante. Tú puedes asignar otros nombres. Yo no quiero detenerme mucho en ello. Bueno, ya hemos creado el sobre. Podemos conservar esta capa o podemos borrarla. Yo la voy a conservar y la voy a ocultar. Ahora selecciona todas las capas que conforman la carta. Córtalas, crea una capa nueva, llámala carta y pega las formas en ella. Veamos dónde debería ir esta capa. Justo encima de la solapa, pero debajo de la capa llamada sobre delante. Si movemos la carta, verás que se queda por dentro del sobre. Ocultemos todas las capas menos la de la carta. Si te fijas, está solo medio hecha, así que corrijamos eso. Por ejemplo, pulsa la tecla A y luego selecciona estos dos puntos de ancla. Y ahora arrástralos. Ya está. Ahora borremos estas dos formas. Copia estas formas y pégalas en el mismo lugar con Control-C y Control-F. Colócalas aquí abajo. Para alinearlas, selecciónalas todas, ve al panel Alinear y pulsa Distribuir al centro verticalmente. Parece que no funciona. Veamos, está elegida la opción de alinear con mesa de trabajo. Cambiémoslo a alinear con selección. Vale, vuelve a pulsar Distribuir al centro verticalmente. Ya tenemos las líneas bien distribuidas. Volvamos a visualizar las capas del sobre. La carta la tenemos dentro del sobre, pero haremos también una máscara en After Effects. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos más por esto. En resumen, tenemos la carta, tenemos el sobre y tenemos el círculo. El archivo está listo para la animación. Llevémoslo a After Effects y pongámonos a ello. Ya tengo aquí abierto After Effects. Haz doble clic en el panel Proyecto y busquemos el documento. Al importarlo, no te olvides de elegir Composición, Conservar tamaños de capa. Ya tenemos la composición y si te fijas, las capas son exactamente las mismas. Empecemos con la animación. Primero, hagamos que el sobre se abra. Selecciona la capa de la solapa. Si rotamos la solapa, verás que se rota desde el centro. Voy a ocultar la carta para que lo veas mejor. Debemos tener el punto de anclaje en la parte inferior de la solapa. Podemos usar este panel para hacerlo o podemos usar la herramienta panorámica trasera. Coloca el punto de anclaje bien. Si ahora rotamos la solapa, se rota desde la parte inferior.
Pero también necesitamos que se rote en 3D. Así podremos simular que se cierra o se abre. Podemos abrir las propiedades de escala y desmarcar la casilla de limitar proporciones. Y ahora podemos cambiar la escala así. Voy a poner esta capa encima de todas para que lo puedas ver. Por ejemplo, podríamos partir de esta pose. Tan solo estamos modificando la escala, pero parece que el sobre se está abriendo. Luego podremos cambiar el color para dar a entender que se ha abierto. Como alternativa, podríamos hacer que la capa de este objeto sea una capa 3D, por lo que nos saldría el valor del eje Z. Y luego bastaría con cambiar la rotación en ese eje. Así de sencillo. De esas dos opciones, creo que la más simple es la de la capa 3D, y el resultado podría ser más realista. Lo que necesitamos ahora es que las dos partes tengan un color distinto. Para lograr eso, tendríamos que cambiar el color e incluso animar el color. Veamos. Escribe color en el panel de efectos y ajustes preestablecidos. Verás entre los resultados el efecto CC Color Offset. Hay otros efectos más, como cambio de color o equilibrio de color. Nosotros optaremos por CC Color Offset. Por defecto, todos estos valores están al 0. Crea un fotograma clave para este atributo. Cámbiale el valor a 95. Y ya tendríamos el color de la solapa. Hemos animado un atributo del color. No importa qué atributo hayas modificado. Si pulsas la tecla U teniendo seleccionada la capa, aparecerán únicamente los atributos que tengan fotogramas clave asignados. Eso te facilitará buscar esos atributos. Volvamos a abrir los atributos de rotación. Asigna un valor de 180 a la orientación. Y crea un fotograma clave de orientación. Creo que la orientación debería ser 0 y la rotación X debería ser 180. Vale, elimina el fotograma clave de orientación y créalo de rotación X. Avanza un segundo y cambia la rotación X a 0. Y ya tendríamos esta animación. También hay que suavizar la animación, ya que parece algo robótica. Buscamos que se abra rápidamente la solapa y vaya deteniéndose suavemente al final. Selecciona el último fotograma clave y ve al editor de gráficos. Selecciona este nodo y pulsa uno de estos botones para que la curva se suavice. Luego arrastra el manejador un poco. De esta manera, la animación empieza rápidamente y se va suavizando al final. Ya ves que queda más natural. Creo que debería durar 20 fotogramas. Un segundo entero es demasiado. Selecciona este nodo y pulsa este botón. Bien, se abre rápido y se detiene suavemente. Si te fijas, la solapa tiene el mismo color durante toda la animación. En este fotograma, justo cuando la solapa apunta hacia la pantalla, podríamos probar a cambiarle el color. Creemos un fotograma clave del atributo GreenFace aquí. Pulsa la tecla U y luego pulsa en el botón con forma de diamante. Luego, en el siguiente fotograma exacto, vuelve a dejar el valor en 0.
Y ya tenemos la solapa con dos colores distintos según esté abierta o cerrada. Ya has visto que este truco ha sido sencillo. Como ya hemos creado la animación de la solapa, necesitamos poner la carta dentro del sobre. Haz visible su capa. Vuelve a arrastrar la capa de la solapa justo debajo de la capa de la carta. Animemos ahora la carta. Abre el atributo de posición. Mueve hacia abajo la carta y crea un fotograma clave de posición. Después avanza en la línea de tiempo hasta 2 fotogramas después de que la solapa haya terminado de abrirse. Mueve ahí la carta hacia arriba. Comprobemos cómo quedaría. Bien, suavicemos tal como hicimos antes. Volvamos y veamos qué tal. No importa que se vea la carta por debajo del sobre. Aquí la solapa se abre. Aquí la carta está tapando la solapa, así que reposicionemos los fotogramas clave. Te habrás dado cuenta de que la solapa también queda por detrás de esta parte del sobre. Sí, necesitamos que esté por detrás, pero en este otro momento debería estar por delante. Veamos. Selecciona la capa de la solapa y abre los atributos con fotogramas clave. Duplica la capa de la solapa y abre sus atributos con fotogramas clave. Cierra los atributos de la capa de la carta. En principio, la solapa 2 estará por encima de todas las demás capas. Y justo cuando la animación llega a este fotograma, podemos recortar la solapa. Ahora pulsa Alt y cierre de corchete. Muy bien. La animación se limitará a ese punto. Después de eso, solo se verá la capa original de la solapa. En resumen, primero tendremos dos solapas. La que está por delante desaparecerá, y después la que está por detrás seguirá adelante en la animación. Es un pequeño truco, pero funciona. Ahora tenemos que enmascarar la carta. Deselecciona todo y crea un rectángulo aquí. Verás que te ha aparecido una capa de formas. Aumenta la opacidad al 100%. Para acceder a la opción de opacidad, haz clic en las opciones de relleno. No importa el color que hayas asignado. Cambia el nombre de la capa a máscara. Arrastra la capa encima de la capa de la carta. A la capa de la carta asígnale el mate de seguimiento mate alfa máscara. O mejor, mate alfa invertida máscara. Con esto, toda esa zona estará enmascarada. Recuerda mantener la capa de la máscara justo encima de aquella a la que enmascara. Y recuerda que la capa desaparece al elegir mate alfa invertida. Ya tenemos esta animación hecha. Pasemos a animar el propio sobre. Esta es la capa del fondo, así que cámbiale el nombre a círculo. En cuanto a la animación que tenemos, el sobre se abre, pero deberíamos hacer que la carta desaparezca tras unos instantes. Veamos.
Hasta este punto la carta será visible. Crea un fotograma clave para la posición X y la posición Y. Así la carta se mantiene unos momentos. Luego avanza 10 fotogramas y modifica la posición Y hasta que la carta salga de la pantalla. Veamos qué tal queda. Quizás necesitemos que dure algo más. O que se mantenga por menos tiempo. Tú, si quieres, puedes ir probando por tu cuenta. Pulsa N en el momento en que quieras limitar la animación. Este fotograma clave no necesita suavizado, ya que la carta se sale de la pantalla. Así que haz control clic sobre él para convertirlo en lineal. No te preocupes, enmascararemos la carta dentro del círculo. Todas estas capas que tenemos aquí pertenecen a la animación del sobre y la carta. Y esta otra capa es la del círculo. Selecciona todas las capas menos la del círculo, haz clic derecho y ve a Precomponer. Así nos quedaremos con una sola capa en la que estarán dentro estas capas seleccionadas. Llámala sobre. Veamos cómo animar ahora el propio sobre. Crea un fotograma clave de posición y otro de escala. Pulsa U para abrir ambos atributos a la vez. Arrastra los fotogramas clave hasta el fotograma 15. Vale, necesitamos cambiar el punto de anclaje. Tenemos que borrar antes estos fotogramas clave. Activa la herramienta panorámica trasera y mueve el punto de anclaje. Vuelve a crear los fotogramas clave y llévalos al fotograma 15. Ve al primer fotograma y reduce la escala. Y mueve el sobre fuera del círculo. No te preocupes por la animación de la solapa. Céntrate ahora en esta otra. Intentemos hacer que el sobre crezca de más y luego recupere su forma normal. Crea un fotograma clave aquí. Luego vuelve al fotograma 15, mueve hacia arriba el sobre y auméntale la escala. Solo un poco. Veamos qué tal. Habrá que suavizar esta animación, claro. Vayamos al editor de gráficos. Ve suavizando estos nodos. Empieza con las curvas de la posición. Yo estoy asignando desaceleración suave a estos fotogramas del final. Creo que no necesitamos la escala aquí. Voy a borrar ese fotograma clave. Parece que hace falta seguir suavizando.
Volvamos al editor de gráficos y veamos las curvas de posición. Arrastro el manejador. Ya ves que tendrás que jugar con el editor de gráficos para obtener unas animaciones bien suaves. En el fotograma 16 voy a mover hacia arriba el sobre ligeramente. Y ahora suavizo esa parte. Veamos qué tal. Vale, ha quedado bien. Tú, si quieres, puedes exagerar más el efecto. El sobre aparece, se abre y la carta sale volando. Y sigue en bucle. Volvamos a la precomposición, ya que necesitamos que, al aparecer el sobre, la solapa se vaya abriendo. Decidamos a ojo en qué fotograma empezaría a abrirse. Por ejemplo, el 20. Entra en la precomposición y selecciona todas las capas. Haz que empiecen todas a partir del fotograma 20. Después, arrastra las barras hasta el principio para que las capas se vean antes de ese punto. Observa, el sobre aparece, se abre y la carta sale volando. Voy a alargar un poco la animación. A ver qué tal ahora. Voy a modificar el timing. Tiene buena pinta. Ya casi hemos terminado. Solo nos falta enmascarar la carta en el círculo. Veamos cómo poder enmascarar la precomposición con el círculo. Duplica la capa del círculo, al igual que hicimos con la anterior máscara. Pon el duplicado encima de lo demás. Asigna mate alfa invertida a la precomposición. Así, cuando la carta salga volando, solo se verá por dentro del círculo. Incluso el sobre solo se ve por dentro del círculo. Sin embargo, si no quieres eso, selecciona el duplicado del círculo. Creo que habría que hacer otra máscara. Veamos si podemos conseguir eso. Borremos el duplicado del círculo. Ahora duplica de nuevo la capa del círculo. Ponla encima de lo demás. Haz clic derecho y elige crear formas a partir de la capa vectorial. Ahora que tenemos esta capa de formas, borra la capa del duplicado del círculo. Usaremos esta como máscara. Ahora necesitamos cambiar la forma. Ve a Contenido, Grupo 1, Trazado. Crea un fotograma clave de trazado. Desde el inicio hasta este fotograma, la forma seguirá como está ahora mismo. Después de ese momento, cambiará. Activa la pluma. Arrastra ese punto hacia abajo. Y la máscara habrá quedado animada.
Ya ves que al principio es un círculo y después cambia la forma para que el sobre se pueda ver por fuera del círculo. Ya puedes ver la animación completa de este icono. Bueno, espero que te haya gustado. La animación es sencilla, no tiene cosas complicadas. En realidad, sí tiene partes un poco difíciles, ya que hemos tenido que animar máscaras y hemos tenido que ir ocupándonos del orden y de la organización de las capas. También has visto que hay que usar bastante el editor de gráficos. Aunque esta animación parezca muy sencilla, el proceso no es exactamente el mismo que con otros programas. No es tan simple como en Maya o en 3ds Max, por ejemplo. El editor de gráficos es un poco lioso, pero una vez te acostumbras a él, acaba siendo un poco más fácil usarlo. Bueno, ya tenemos lista otra animación más. Ya puedes exportarla como hicimos con la primera. No hace falta que te lo enseñe de nuevo. Al final del todo crearemos GIF animados a partir de los archivos MOV. Por ahora pasemos a la siguiente animación, la tercera.